yo he visto a lo largo de los años personas que si yo hubiese desistido de invitarlas durante mucho tiempo, quizás yo, o sea, no serían parte de mi testimonio de que, mira, insistí en que vinieras a la iglesia, en hacerte una invitación, porque debemos entender que van a haber tiempos donde te van a decir, no puedo, no quiero, no es el momento, no me siento bien, pero que nosotros estemos siempre dispuestos, no solamente a hacer la invitación, sino que nuestro testimonio hable de un Jesús que es real, porque muchas veces esas personas no te van a decir en la primera que sí, pero esas personas están viendo constantemente si tú has permanecido en aquel cambio que ellos han visto. Y a veces no va a ser nuestra boca la que va a dar esa invitación, sino nuestro testimonio, nuestra realidad de que hay cambios reales, de que Jesús llegó a nuestra vida y no volvimos a ser los mismos, que esas personas... Hola, gracias por acompañarnos a un nuevo capítulo de Confiados Podcast. Hoy tenemos un capítulo especial porque hoy estamos celebrando el Día de las Madres y queremos enviarle un saludo y queremos bendecir a todas esas mamás que ven Confiados Podcast cada domingo. Las bendecimos en el nombre de Jesús. Así es, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Feliz Día de las Madres para ti si eres mamá. Que Dios te bendiga, que pases un día maravilloso. Seguramente ya a la hora que sale Confiado, el Día de las Madres está bien avanzado, pero somos madres todos los días, deseo que el Señor te bendiga y que puedas ver las promesas de Dios, lo que Él te ha dicho sobre la vida de tus hijos. Amor, el Día de las Madres es un día especial, sí, así claro. Que yo espero que los hijos se destaquen con los regalos. Bueno, que a la hora que está saliendo este capítulo, porque sé que muchas personas lo ven al siguiente día o durante la semana, pero si eres de esas que ve Confiados Podcast a las 8 de la noche, pues deseo que también te estén haciendo, mientras tú lo estás viendo, que te estén haciendo la cena. Un detalle especial. El capítulo que vamos a hablar hoy me hace pensar en la importancia y la gran responsabilidad que tenemos nosotros que hacemos Confiados, pero también tú que lo ves y que seguramente el Señor te ha inquietado con esto porque es un mandato para todos. Sí. Así que háblanos un poquito, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a estar hablando de un capítulo que le hemos titulado Salvar una vida. Y pues queremos hablar de todas esas situaciones que el Señor muchas veces nos pone donde nosotros debemos hablar de Él, de lo que Él ha hecho en nuestra vida, hablar sobre nuestro testimonio, obviamente con prudencia, para nosotros poder alcanzar la vida de alguien, para que alguien pueda ser salvo en el nombre de Jesús. Y es lo que queremos hablar el día de hoy, que muchas veces puedas abrir tu boca para hablar las maravillas que Dios ha hecho, no solamente contigo, porque yo creo que cuando podemos hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida, pues de un tema personal yo lo puedo vivir de una manera grandiosa, pero cuando lo vemos como lo ha hecho a través de nuestra familia, con nuestros hijos, con mi esposa y tú viceversa, siempre decimos como que wow, lo que Dios ha hecho con mi vida, lo tanto que he cambiado, gracias a Dios lo pude conocer. Entonces eso es lo que queremos hablar el día de hoy sobre salvar una vida, amor. Quiere decir que en nuestro caminar con el Señor todos vamos a tener la oportunidad de hablar de Él, de evangelizar a otros y realmente salvar una vida, porque muchas veces pensamos en salvar una vida cuando ves a alguien que se va a ahogar, a alguien que le está pasando algo, que está enfermo, necesita de mí, pero esta es la verdadera salvación. Porque cuando nosotros llevamos a alguien, lo acercamos a Jesús, le hablamos de Jesús, nosotros estamos procurando que el cielo se establezca en la vida de esa persona y que realmente esa persona pueda conocer a Jesús para vivir la vida eterna. Así que qué gran responsabilidad tenemos. Y es por eso que decías algo que es importante rescatar y es hablar nuestro testimonio. Y eso me gusta siempre mencionarlo porque muchas veces nos callamos. Muchas veces nos callamos porque nos da vergüenza, porque todavía luchamos con que yo pasé por eso y qué van a pensar ahora de mí. Y el Señor no te levantó ni te sacó del lugar donde lo ha hecho para que tú sientas vergüenza. Al contrario, decías un punto importante, la prudencia es indispensable, pero nosotros debemos hablar de aquello que Jesús ha hecho porque es lo que le da la gloria de que otros puedan ver que Él es un Dios real. Ahora, ¿cómo podemos salvar una vida? Y esto es una pregunta muy importante porque más allá de que en nuestro día a día podamos ver que salvar una vida tiene que ver tal vez con dar primeros auxilios, con dar electroshock.
a una persona para que pueda resucitar. Cuando muchas veces nosotros hablamos de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, cuando invitamos a alguien a la iglesia, cuando le contamos a alguien de las maravillas, cuando predicamos el evangelio, muchas veces la gente va a encontrar como su espacio espiritual, como va a poder encontrarse con su verdadera identidad. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros a donde vamos hablemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y a quién representamos. Yo entiendo que no todo el mundo, hay veces que muchas personas dicen como que no es que yo no tengo un espacio para hablar de Jesús, como dónde voy a hablar, dónde voy a evangelizar, pero yo creo que en cualquier lugar, en tu trabajo, donde Dios sea cual es el lugar que Él te ha puesto, amén, es un espacio muy importante y yo creo que ese es el lugar que Él te ha puesto para que tú hables de las maravillas del Señor, para que puedas salvar muchas vidas ahí donde está. Yo debo reconocer que cuando yo comienzo a ir a la iglesia, comienzo a conocer al Señor y yo veía cambios y yo no quería invitar a mucha gente a la iglesia. Okay. ¿Por qué? Porque muchas veces decía, no, es que yo conozco a tal persona y yo sé que cuando comience la adoración, pues no le va a gustar cuando vea a todo el mundo con las manos arriba. Claro, entonces y son pensamientos del enemigo. Claro. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que busca es evitar que esa vida sea salva. Entonces, ¿cómo? A través de nosotros decir, no, pero es que a él no le gusta este tipo de música, a él no le gusta esto, a lo mejor cuando vaya a hablar el pastor no le va a gustar lo que va a decir. Y bueno, y pare de contar y así muchas cosas que evitan que nosotros podamos hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de lo que Dios quiere hacer en la vida de otras personas. Amén. Porque no solamente lo quiere hacer con nosotros, sino que también nosotros lo compartamos con otras personas. Y yo quiero compartir un versículo que se encuentra en Mateo 28:19. Y mientras estás escuchando este capítulo de Confiados Podcast, tal vez vas a decir como que no, pero es que yo no sé mucho de la palabra, yo no sé mucho de las cosas de Dios. Y hay un versículo, de Mateo 28:19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto no es algo que Jesús nos está diciendo a los pastores, a los ministros de las iglesias. No, esto es un mandato que Él nos da a cada persona, a todos por igual. Mira, vayan y hagan discípulos. Sabes que cuando dice por tanto id, y ahí nos hace un llamado a la acción a nosotros que vamos a ir a hacerlo, requiere que tú y yo tomemos una decisión de hacer eso que va en contra de lo que decías tú. Muchas veces cuestionamos, pero es que a esa persona no le va a gustar los gritos, que levanten las manos, que canten así. Pero eso es lo que el enemigo quiere, y eso somos nosotros cuestionando el escenario perfecto para que esa persona acepte a Jesús. Pero nosotros solamente debemos ser ese puente para que la persona llegue a la casa de Dios y reciba la palabra, porque la Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Ahora, en Mateo 28:19 el Señor nos dice, mira, ve y haz discípulos. Hay un llamado a la acción, pero habla de discípulos. Y un discípulo es alguien que no solamente entendió la palabra, no es alguien que solamente aceptó a Jesús, no es que fue una vez y ya tú te olvidaste de esa persona. Un discípulo es alguien que aprende, un discípulo es alguien que es acompañado, un discípulo es alguien que pone en práctica las enseñanzas de su maestro, y en este caso nuestro maestro debe ser Jesús a través de la palabra. Quiere decir que en nosotros hay un llamado a la acción de no solamente invitar a las personas, sino persistir en la invitación. Y aunque entiendo que todos debemos tener nuestro tiempo y nosotros no podemos tampoco, a ver cómo decir la palabra, como ser una piedra en el zapato de las personas obligándolos, tienes que estar. Yo he visto a lo largo de los años personas que si yo hubiese desistido de invitarlas durante mucho tiempo, quizás no serían parte de mi testimonio de que, mira, insistí en que vinieras a la iglesia, en hacerte una invitación, porque debemos entender que van a haber tiempos donde te van a decir, no puedo, no quiero, no es el momento, no me siento bien, pero que nosotros estemos siempre dispuestos, no solamente a hacer la invitación, sino que nuestro testimonio hable de un Jesús que es real, porque muchas veces esas personas no te van a decir en la primera que sí, pero esas personas están viendo constantemente si tú has permanecido en aquel cambio que ellos han visto. Y a veces no va a ser nuestra boca la que va a dar esa invitación, sino nuestro testimonio, nuestra realidad de que hay cambios reales, de que Jesús llegó a nuestra vida y no volvimos a ser los mismos,
que esas personas, eso nos va a dar credibilidad ante la gente y va a hacer que ellos en algún momento, cuando tú le vuelvas a decir, mira, acércate a la iglesia, en el caso de nosotros que siempre a los matrimonios, mira, hay una noche de pareja, asiste. Cuando tú persistes en vivir la palabra, y no debemos ser perfectos, en Confiado siempre lo decimos, no tenemos vidas perfectas, pero vivimos la palabra, nos esforzamos por seguir al Señor, asistimos nosotros a la iglesia, no somos intermitentes. Caemos y nos levantamos. No somos intermitentes y somos reales, no andamos todo el día, no tengo que tener la Biblia bajo el brazo todo el día para hablar con esas personas y soy la más cristiana, no. Una persona común, sencilla, accesible, corriente, me pasa lo mismo que tú, pero amo a Jesús, he tenido un encuentro con Él, mi vida cambió desde que Él llegó. Quiero que te acerques a vivir esto. Cuando yo permanezco en eso, yo tengo que entender que ya la otra parte es del Espíritu Santo. Yo voy y hago discípulos porque yo no dejo de insistir en hacer la invitación, pero mi parte está en también dar testimonio de esa vida que ha sido transformada para que otros puedan llegar a Jesús. Dijiste algo poderoso y es que siempre este hablar de Jesús debe ir acompañado del respaldo de lo que Él ha hecho en nuestra vida a través de nuestro testimonio. Por eso es que nosotros debemos cuidar esta área en nuestra vida, no por religioso, no para que la gente vaya, cuidado qué es lo que está pasando conmigo, sino para que nosotros vivamos una vida genuina de adoración al Señor. Amén. En todo momento. Esto va a hacer que automáticamente nuestro testimonio esté cubierto. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando hablamos de salvar una vida, muchas veces tiene que ver con lo que ven en ti, con lo que están viendo en ti como persona que crees en el Señor, cuando pueden ver un antes y un después en tu vida. Es decir, tenía la vida un desastre, porque no podemos hablar, sí, mira, Jesús es esto, pero mi vida vuelta a nada. Claro. En algún momento, pues sí pasa de esa manera. Claro. Pero en este caso, el testimonio viene a respaldar esa parte, a decir, mira, sí es verdad, lo que estamos hablando, hay un Dios vivo que me cambió mi vida, que cambió la vida de mi familia, de mis hijos, mi matrimonio lo restauró. De lo que pueda haber hecho Jesús en tu vida es lo que viene a ser más fuerte tu testimonio, viene a hacerlo más fuerte aún. Yo creo que hay algo que para mí es muy importante y es obviamente nunca dejar de insistir. Yo creo que nosotros, Dios nos llama a que nosotros podamos poner una piedra en el zapato de alguien cuando comenzamos a hablarles de Jesús. Y es algo que ya el Espíritu Santo es el que se va a encargar de que esa persona vuelva a preguntar más. Pero hay muchas personas que yo he invitado que jamás pensé que podían ir a una iglesia y han ido a la iglesia, han aceptado a Jesús. Amén. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros vivimos y hablamos lo que vivimos, porque de la abundancia del corazón habla la boca, lo dice la palabra, la gente va a querer vivir lo que tú estás viviendo. Y hay muchas veces que hay personas que se encuentran viviendo situaciones de vida muy difíciles, se encuentran en depresión, en ansiedad, y de repente pueden verte a ti hablando de Jesús con paz, con denuedo, con pasión, y la gente va a decir, mira, yo quiero eso. ¿Cómo puedo hacer para ver eso? Amén. ¿Por qué yo no me siento de esa manera y tú sí te sientes de esa manera? Y muchas veces hay personas que hacen un inventario y decir, pero ya va, yo tengo esto, tengo esto, tengo esto. Y estas personas no lo tienen. Amén. Entonces, a mí me ha sucedido un montón de veces y también he escuchado muchos testimonios de personas que pues de repente se comienzan a hablar y de la nada no se conocían y comenzaron a hablar de Jesús, fue el centro de la conversación, y de repente esas personas comienzan a llorar, y es que me siento de esta manera, a mi esposa le ha pasado cuando se ha arreglado las uñas, y es que sí, he estado apartada, he hecho tal cosa, yo creo que el Señor me rechazó, y ahí es cuando el Señor nos envía con la misión de decirle, mira, no, Jesús fue al mundo por ti, porque te amo tanto que yo envío a mi único hijo, porque yo también quiero que tú seas salvo. Yo no te rechazo, no me importa cómo estés. Y obviamente ya comienza un trato personal del Señor con esas personas. Y qué importante en este punto de cómo salvar una vida, cuando nosotros, a pesar de que no, porque ¿qué sucede? Muchas veces nos quedamos en que solamente vamos a testificar en esos momentos donde ya vi el milagro, y contártelo es maravilloso porque es que sí, Dios restauró mi matrimonio y wow, mi matrimonio, el matrimonio que siempre he soñado, lo estoy viviendo, tú lo puedes vivir también, y con esa autoridad le hablamos a la persona y la persona, claro que sí, o sea, yo quiero vivir eso.
Pero es que también hay un testimonio que se está forjando cuando tú y yo estamos pasando por el valle de sombra y nos estamos manteniendo de pie y la gente está viendo que aún no tenemos el resultado, pero seguimos diciéndole, yo creo que Dios lo va a hacer porque es que Él me lo dijo. Mi fortaleza no está en mí, en lo que yo puedo lograr sola. Mi fortaleza está en que Él me ha dicho que Él va a ir conmigo en medio del proceso. Aún en esos momentos, tú y yo estamos dando testimonio y estamos hablando del poder, de la soberanía que hay en el Señor, cuando no hemos visto el resultado, pero seguimos firmes, parados y creyendo que Él nos lleva de la mano, que Él nos sostiene. Y es otra manera de predicar, es otra manera de evangelizar a las personas, que vean que tu fe está intacta en medio de los procesos, que hay días más difíciles que otros, pero te mantienes en ese camino buscando lo que Dios quiere para ti. Sí, mira, muchas veces cuando nosotros hablamos de Jesús va a ser que la gente pueda abrirse con nosotros, que pueda abrir su corazón. Y muchas veces eso pasa como de un primer momento. O sea, no nos conocíamos y de repente hay alguien que está abriendo su corazón y decirte, ¿por qué estoy pasando por esto? Y bueno, y estoy viviendo esta situación tan difícil. Y muchas veces nos preguntamos porque aunque nosotros vamos conociendo a esa persona por primera vez y pueden confiar en nosotros, no es porque nosotros seamos unas personas de fiar, es que esas personas ven a Jesús a través de nosotros y en Jesús sí pueden confiar. Amén. ¿Por qué digo esto? Y hay un testimonio que mientras mi esposa y yo hablábamos sobre esto, yo lo contaba de una amiga la escuela, del high school. Estamos aquí de la escuela. Ella se llama Matilde y bueno, le envío un saludo si ella está viendo este capítulo de Confiados. Bueno, yo me burlaba tanto de Matilde cuando estábamos en la escuela porque ella era cristiana y era una mujer con una fe enorme, con una fe poderosa. Pero estamos hablando que Matilde en ese momento estaba jovencita. Sí, tendríamos como 14, 15 años, okay. 16 años. Y era una mujer que vivía con una fe de que sabía que Dios iba a proveer a su familia. Amén. Y vivía tiempos difíciles. Si no me falla la memoria, ella había perdido a su papá en ese tiempo. Y pues ella sabía que el Señor les iba a proveer. Amén. Mira, yo me burlaba mucho de ella, ¿verdad? Porque ella creía de esa manera en Dios, de un Dios que en ese momento yo no podía ver, del mismo Dios que yo hablo ahora. Amén. Pero ella me hacía muchas veces dudar. Ella me hacía dudar y Matilde siempre fue una persona de fiar. Matilde, aunque yo me burlaba en ese tiempo de Dios, yo podía entender que ella era una mujer en la que yo podía confiar. Amén. ¿Por qué? Porque ella hablaba de la palabra, ella vivía el testimonio, ella le creía al Señor por lo que ella estaba pasando y por el lugar que el Señor la iba a poner en algún momento en el tiempo del Señor. Hoy Matilde hoy en día tiene una hermosa familia, Gloria tiene a su esposo, tiene a su niña, pero Matilde para mí, a pesar de que Matilde, perdón por ese tiempo tan difícil, engorroso que te hacía vivir, pero Matilde siempre fue una mujer muy especial. Amén. ¿Por qué? Porque en ella podíamos ver a Jesús. Y aunque nosotros no queríamos acercarnos a ese Jesús porque yo decía como que yo no quiero ser así, de esa manera, como es ella, yo quiero vivir mi vida y yo quería equivocarme realmente, ¿no? Wow. Pero Matilde fue siempre una mujer de fiar. De hecho, en el bachillerato, en la escuela, muchas veces habían momentos en donde teníamos que guardar dinero, okay, porque íbamos a hacer cualquier cosa y ella era alguien que nosotros siempre podíamos confiar ciegamente. ¿Y por qué? Porque podíamos ver a Jesús en ella. Porque volviendo a lo que estaba diciendo ahorita, no porque nosotros seamos una persona de fiar, pero cuando las personas ven a Jesús en ti, pueden confiar en Él. Así que Matilde, si estás viendo este episodio o si tú conoces a Matilde y sabes que ella no ha visto este episodio, compárteselo para que ella vea que no importa cuántos años pasen, el Señor siempre se encarga de que nosotros podamos ser... sí, Matilde es una mujer de Dios. Sí, que puedan dar testimonio, como dice Proverbios, que no seamos nosotros mismos quienes nos elogiemos, sino como está pasando Matilde y honramos tu fe, que siendo tan joven, fíjate que hoy y te bendecimos a tu esposo, a tu niña. Leo después de muchos años todavía te recuerda y recuerda lo impactante que fue, aunque él desconocía al Señor, qué importante esto que estamos diciendo, que tú eras una muchacha de fe y que realmente vivías la palabra y eso lo impactó, y ahora que nosotros conocemos al Señor sabemos que es el mismo Dios. Así que qué bendición cuando Dios pone en nuestras vidas esas personas que sin importar las circunstancias están viviendo la palabra. Hay algo más que quiero compartir. En 1 Samuel 8:7 dice: Jehová dijo a Samuel:
Haz caso a la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Un poquito de contexto aquí, ¿qué estaba pasando? El pueblo le estaba pidiendo a Samuel que querían un rey. Cuando el Señor les hablaba a ellos a través de jueces y los profetas, no necesitaban un rey, pero es que ellos querían como los demás. Querían parecerse a los demás. Como los demás tienen rey, yo quiero rey. Y el Señor, fíjense que le dice a Samuel, mira, descuida, el rechazo de ellos no es contra lo que tú estás diciendo, porque es que la instrucción nace en mi corazón. Ellos me están rechazando, es a mí. Qué importante y qué delicado a la vez, porque Samuel tenía que estar conectado a la voz de Dios para no tomarse eso personal y que eso de alguna forma no impactara en él y él tampoco arremetiera contra el pueblo de Dios. Finalmente él obedeció a lo que Dios le dijo. Ok, Señor, yo aquí, como diríamos, nada, te cedo la autoridad, haz lo que tú vas a hacer porque tú eres el que manda aquí. Y este pueblo necio, que a la larga vio los resultados de su necedad, tuvo el rey que tanto esperaba, pero que se salía de la voluntad del Señor. Y es esos momentos donde nosotros podemos ver que cuando la gente nos rechace, realmente no nos están rechazando a nosotros. Y que eso nos sirva a nosotros para estar fortalecidos en el Señor, entendiendo que nosotros somos simplemente instrumentos del Señor. Que cuando alguien me dice, ¿sabes qué? No, yo no quiero ir a la iglesia. No, luego voy, ese no es mi momento. O mis propios familiares, yo no tengo que tomarlo personal, porque eso nos guarda el corazón a nosotros. Pero también le da la oportunidad a Dios de ser Dios en la vida de esas personas. Así es. Y de que ellos puedan vivir como le pasó al pueblo de Israel, su propio proceso con el Señor, de entender que ellos le estaban llevando la contraria a Dios, no a Samuel. Sí, a mí hay algo que me gusta mucho de este versículo, es que Dios piensa en nosotros, incluso cuando nosotros vamos a hablar de Él y Él tiene esta palabra para Samuel, para que Él pueda guardar su corazón. Amén. Y yo creo que es algo que muchas veces nos va a pasar, yo creo que es lo que muchas veces hace que evitemos el querer salvar una vida, alguien que nosotros quisiéramos hablarle de la palabra, que quisiéramos predicarle el evangelio, que quisiéramos extenderle una invitación hacia la iglesia, porque sabemos que es el lugar donde va a decir, mira, y te vas a sentir pleno. Lo que te está faltando lo vas a encontrar en ese lugar, lo vas a encontrar con Jesús. Amén. Y nosotros lo vemos así de fácil, pero muchas veces decimos, no, es que esa persona es tan difícil, me va a decir que no, y evitamos hacerlo por temor también a ser rechazados, porque vayan a hablarnos mal de Dios. Y yo creo que este es un versículo para recordar de que el Señor también nos invita a que nosotros guardemos nuestro corazón, entendiendo que ellos no nos están rechazando a nosotros, sí, que se burlarán de nosotros, lo dice la palabra, que pues nos van a señalar, van a hablar malas cosas de nosotros, pero no es con nosotros, es a nuestro Dios que lo están haciendo. Y Samuel lo vive aquí. Entonces yo creo que lo que queremos extender esta noche, o bueno, esta mañana mientras estés viendo, cualquier momento del día que estés viendo Confiados Podcast, queremos extenderte esta invitación a poder hablar, a llevar a Jesús en tu boca de lo que Él ha hecho en tu vida. Amén. De lo que Él te enseña en el momento de oración, lo que el Señor te está mostrando en oración cuando tú lees la palabra. Es importante que nosotros podamos compartir eso con otras personas, porque es la voz de Dios. Estamos compartiendo la voz de Dios cuando leemos la Biblia. Es decir, mira, esta mañana leí este versículo y sentí que el Señor me quiso decir esto, me está dirigiendo de esta manera, y muchas veces esas personas van a sentirse impactadas, como en algún momento yo fui impactado por la fe de mi amiga Matilde, y es lo que queremos invitarte el día de hoy, que no sientas temor, porque Dios va delante de ti, Dios te va a respaldar. Cada vez que Dios te envía con una misión, fue una palabra que el Señor le entregó en un momento a mi esposa, y es que cuando Dios te envía a hacer algo, Él te respalda. Muchas veces el temor que de nosotros, el sentirnos rechazados, evita que nosotros podamos hacer la obra que Dios quiere hacer en otras personas. Así que este capítulo es para invitarte, para que te puedas fortalecer en el Señor y tener esas ganas de querer salvar vidas para Él, para que puedan conocer a Jesús en este tiempo donde hay tanta oscuridad, donde el enemigo cada vez reclama más almas para llevárselas al infierno. Amén. Debemos levantarnos como una generación que quiere predicar la palabra, que quiere mostrar que vivimos la verdad, que vivimos una vida plena, llena de Cristo, que somos felices, que podemos tener momentos difíciles, podemos tener problemas, pero sabemos que hay un Dios que nos
respalda y que es mucho más grande que cualquier montaña que se levante enfrente de nosotros. Así es, estamos en la era donde se habla mucho del amor propio, pero realmente es donde más hemos visto vacíos, necesidades que se buscan cubrir con todo menos con la persona correcta que es Jesús. Así que, como decía mi esposo, no calles tu boca, no esperes estar súper preparado porque nunca lo vamos a estar. Solo asegúrate de estar viviendo la palabra, de entregarle tu corazón a Jesús, de buscarlo en intimidad y de permanecer. Esto es algo que yo siempre lo voy a decir en la oración, por el corazón de esas personas a las cuales Dios te mande a hablarles de Él. Cuando Dios te inquiete por un familiar, por una amistad, por alguien, no tienes que ir a la persona, mira, que Dios me dijo. No, muchas veces no va a ser la manera. En una simple conversación hablando de Él, Dios lo va a propiciar. Pero qué importante es cuando nosotros oramos para que el Señor prepare el corazón de esas personas, entendiendo que, como le dijo el Señor a Samuel, no es a ti a quien van a rechazar, es a mí que me están rechazando, pero por el contrario, llegará el tiempo de gozo y de victoria cuando diremos, Señor, gracias, porque no es a mí que me están aceptando, es a ti, y eso garantiza que ellos van a tener vida eterna. Gracias por estar viendo este episodio de Confiados Amén. Podcast. De verdad que nos sentimos bendecidos que puedas estar acompañándonos hasta este momento del episodio y queremos invitarte a que puedas compartirlo con alguien, con esa persona que ya tú dices, le quiero salvar la vida a cada persona, a tal amigo, a tal familiar, que pueda encontrarse y tener un encuentro cara a cara con Jesús, que eso es lo que oramos, es lo que realmente cambia nuestras vidas cuando tenemos un encuentro cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que es. Síguenos en redes sociales, estamos como @confia_dos y suscríbete al canal. Claro. De verdad que es el mayor apoyo que nos puedes dar como ministerio, como esto que estamos haciendo para el Señor a través de todas las plataformas digitales que estamos presentes en todas, amores, todas las plataformas digitales de audio, de video. Estamos compartiendo el mensaje del Señor y queremos pedirte tu apoyo, que te suscribas al canal de Confiados, que nos dejes un comentario, tu like y puedas compartirlo con alguien más. Sí, suscribirte y compartirlo con otras personas es de gran bendición para nosotros porque nos ayudas a que otras personas puedan ver estos episodios y puedan recibir el mensaje. Realmente la finalidad de Confiados es que las personas puedan escuchar de Jesús. Así que gracias, que Dios te bendiga. Dios te bendiga.